Bien, vamos en esta ocasión a realizar un ejercicio de aplicación de la prueba de hipótesis chi cuadrado. Sí, antes de eso pues vamos a revisar algunos aspectos como pues para qué sirve esta prueba, ¿no? Y decimos entonces que esta prueba es una prueba de hipótesis, ¿no? Que determina si dos variables están relacionadas o no. Sí, es decir, nos sirve para pues determinar si es que hay relación de dependencia entre dos variables. ¿Cómo se le aplica? Bueno, aquí hemos puesto un proceso que vamos a seguir. Primero pues realizar una conjetura. Luego determinar la hipótesis nula y la alternativa. Tenemos que calcular el valor de chi cuadrado. Luego determinar el nivel de significancia. Tenemos obtener el grado de libertad. Luego comparar el valor crítico con el valor calculado. Y finalmente pues interpretar los resultados. Miren, entonces aquí vamos a partir de la siguiente investigación, ¿sí? Que justamente pues arroja estos datos, ¿no? Estos datos obviamente pues son inventados. Y ahora acerca de los estilos de aprendizaje de los estudiantes, que sería pues la primera variable, y el aprendizaje de la asignatura de física, que sería pues la segunda variable, ¿sí? Aquí hemos puesto varios datos, ¿verdad? Que pues nos habla de que pues de la nota que tienen pues los estudiantes con diferentes tipos o diferentes estilos de aprendizaje, ¿sí? Que tienen pues justamente en física. Miren, por ejemplo, analizando aquí rápidamente, vemos que los que tienen por ejemplo un estilo de aprendizaje auditivo, bien, 30 de ellos pues tienen una nota superior a 7. Los que tienen la nota entre 5 y 7 pues son 40 estudiantes, y los que tienen pues una nota menor a 5 pues son 10 estudiantes. Bien, entonces la tabla pues nos da justamente pues esos datos. Bien, entonces en base a esto vamos a aplicar la prueba de hipótesis chi cuadrado para determinar si es que están relacionadas las variables de este problema. Luego pues recordemos que el primer paso de esto era pues realizar una conjetura, ¿sí? Es decir, una aseveración o pues nuestra afirmación sobre nuestro problema. ¿Sí? En este caso pues he colocado la siguiente conjetura que dice que los estilos de aprendizaje influyen en el aprendizaje de física. Bien, eso he colocado pues en base pues a esta investigación. Bien, entonces vamos ahora con el paso 2 que decía ahora determinar la hipótesis nula y la alternativa. Bien, entonces aquí la hipótesis nula nos habla de que el aprendizaje de física es independiente del estilo de aprendizaje. Miren, entonces la hipótesis nula dice justamente eso, ¿no? Nos habla de que las variables pues son independientes, es decir, que no hay relación. Por ende, la hipótesis alternativa va a decir lo contrario, es decir, en este caso que el aprendizaje de física depende del estilo de aprendizaje. Entonces recordemos, ¿no? La hipótesis nula habla de que ambas variables pues son independientes, y la hipótesis alternativa nos dice en cambio que las variables son dependientes, ¿sí? Luego pues tenemos acá ya el cálculo del valor de chi cuadrado, ¿sí? Tenemos aquí entonces la siguiente ecuación, en donde pues en esta ecuación vamos aquí a pues definir varios elementos. Por ejemplo, pues esta letra sigma habla obviamente pues de la sumatoria, ¿verdad? Y aquí vemos entonces que esta f sub e y f sub o, en el caso después de f sub e, representa pues la frecuencia esperada, y f sub o representa pues la frecuencia observada, ¿sí? Además aquí vamos a plantear los datos que pusimos al inicio, y en este caso pues yo le he aumentado una columna y una fila, miren, para los totales, miren. Entonces aquí lo que hay que hacer es sumar tanto las filas, miren, como las columnas, ¿sí? Y aquí vamos a tener nosotros un total, que en este caso es 250, pues que debe coincidir, ¿no? La suma pues de la columna y esta suma de esta fila debe coincidir, ¿no? Que en este caso pues es 250. Esto va a ser clave pues para hacer los cálculos. Muy bien. Luego de esto, si aquí analizamos pues la ecuación, ¿no? Que es esta de acá, ¿sí? Aquí está pues inmersa frecuencia esperada y frecuencia observada. Entonces los datos que aquí tenemos en la tabla justamente pues se refieren a la frecuencia observada, ¿sí? Esta de parte de acá, que son en este caso pues 50, 20, 5, 30, 40, 10, 60, 30 y 5 son justamente pues la frecuencia pues observada. Entonces en este caso vamos a calcular ahora la frecuencia esperada para cada una de estas, ¿no? Obviamente para cada frecuencia observada hay una frecuencia esperada, y lo hacemos con esta ecuación que dice justamente pues que la frecuencia esperada es igual al total en la columna por el total en la fila y sobre la suma total, ¿sí? Es decir, por ejemplo, en el caso de la frecuencia observada 50, que se encuentra pues en esta parte, el 50
dice acá pues total en la columna, es decir, el total en la columna donde se encuentra pues este 50, que sería en este caso pues 75, es decir que acá en el cálculo diría entonces que la frecuencia esperada es igual a pues 75, y eso por el total en la fila, es decir, en este caso en la fila va a haber un total que en este caso es 140, es decir, por 140, y eso sobre me indica acá la suma total, que recordemos es 250, lo ponemos acá, 250. Entonces aquí hacemos el cálculo y nos da un valor de 42. Bien, entonces ese 42 vamos a ubicarlo nosotros aquí en la tabla. Miren, aquí voy a colocar yo entonces la frecuencia pues tanto esperada como observada. Miren, aquí está 50, que es la frecuencia pues observada, y el 42, que es la frecuencia esperada, que es lo que me dio pues en el cálculo. ¿Bien? Esto debo hacer para cada una de las frecuencias. ¿Sí? Ahora sigue pues la frecuencia observada 30. Lo mismo, total en la columna. ¿Sí? ¿Qué sería? Pues en este caso el total de esta columna sería ahora 80. Sería entonces 80. Eso por el total en la fila, que ahora pues sería en este caso 140. Y sobre pues la suma total, que va a ser para todos, va a ser entonces 250. Eso me da pues un valor de 44,8. Ese valor lo colocamos en la tabla y pasamos a la siguiente frecuencia, que es ahora el 60. De igual forma, el 60 total en la columna, que en este caso ahora es 95. Total en la fila, que ahora es 140. Y sobre pues la suma total, que es 250. Eso nos da un valor de 53,2 y lo colocamos pues aquí en la tabla. Eso debemos hacer para cada una de las frecuencias observadas. Vamos con el 20. Total en la fila, en la columna sería 75. Total en la fila sería pues 90. Y eso sobre la suma total nos da un valor de 27 y eso lo colocamos en la tabla. Luego para el 40, total en la columna 80, total en la fila 90, sobre la suma total 250 y eso nos da 28,8 y lo ubicamos en la tabla. ¿Bien? Eso debemos hacer para cada una de las frecuencias observadas. Ahora con el 30, total en la columna 95, total en la fila sería 90 y sobre pues 250 nos da 34,2 y lo ubicamos aquí en la tabla. Vamos con la última fila, tenemos el 5, total en la columna sería 75, total en la fila sería ahora 20. Miren, si vemos aquí el 5, pues está acá la suma total de la fila 20 y sobre pues la suma total nos da 6. Ubicamos eso en la tabla. Luego sigue pues el 10. Para el 10, total en la columna sería entonces 80. Total en la fila vemos que en este caso ahora es el 20. Y eso sobre 250 nos da 6,4. Lo ubicamos aquí en la tabla, 6,4. Luego vamos con el último valor, que sería el 5. Total en la fila, en la columna, perdón, sería 95. Por el total en la fila sería 20. Y sobre pues 250 nos da 7,6. Ese valor lo ubicamos en la tabla. Ya tenemos entonces aquí los valores de las frecuencias tanto observadas como esperadas para cada uno de esos datos. Muy bien. Lo que nos queda ahora es justamente pues con los datos de esta tabla reemplazar en la ecuación para ir calculando. ¿Sí? Recuerden, como es la sumatoria, tenemos que hacer el cálculo para cada uno de estos valores, ¿no? De estos datos de acá. ¿Sí? Entonces ponemos acá primero los datos de la primera frecuencia, que era pues la de 50. Bien, colocamos frecuencia observada menos frecuencia esperada y sobre frecuencia esperada. ¿Sí? Esto pues aplicando esta ecuación de acá. ¿Sí? Primero pues para la primera frecuencia observada, que era 50. Eso más, obviamente porque es la sumatoria. La siguiente pues de frecuencia era 30. Entonces sería 30 menos 44,8 y sobre 44,8. Recuerden, frecuencia observada menos frecuencia esperada y sobre frecuencia esperada. Luego tenemos a 60 menos 53,2 al cuadrado obviamente y sobre 53,2. Y eso lo hacemos para cada una de las frecuencias que tenemos aquí en la tabla de valores. Hasta pues obviamente la última, que sería acá el 5, ¿no? Sería frecuencia observada 5 menos 7,6, que es la frecuencia esperada. Eso pues al cuadrado. Y sobre la frecuencia esperada, que es 7,6. Luego efectuamos las operaciones. Y en este primer caso, al hacer, miren, esta resta de 50 menos 42, eso elevado al cuadrado, y esa respuesta dividido entre 42, nos da un valor de 1,52. Y eso hacemos para cada uno de estos valores, ¿no? Recuerden, la resta, luego la potencia, y eso dividido
para el denominador. ¿Sí? Y nos da pues, en todos los casos nos da esta parte de acá, miren. Luego nos queda aquí entonces sumar todas estas cantidades. ¿Sí? Las sumamos. Y nos queda pues un valor de 17,06, que sería el valor de chi cuadrado, ¿no? El valor calculado. Bien, eso pues en cuanto a este paso, ¿verdad? Pasemos ahora al siguiente paso, que decía ahora determinar el nivel de significancia. Y decimos que ese nivel de significancia no es otra cosa que el posible error que se pueda cometer al considerar una hipótesis de forma errónea. Es decir, un pues, rango de error que podemos cometer, ¿no? en esta aplicación de la prueba chi cuadrado. Dice, en la investigación vamos a aplicar la prueba chi cuadrado con un nivel de significancia del 5%. Comúnmente pues en los proyectos de investigación se suele utilizar el 5%. Sin embargo, pues eso depende, ¿no? Bueno, puede ser que en alguna ocasión les pidan a ustedes hacer alguna investigación en la que les pidan pues un nivel de significancia tal vez mayor o menor. Entonces ahí en ese caso cambiaría, ¿no? Pero de forma estándar pues se aplica el 5%. Luego pues se lo coloca obviamente pues como decimal a ese 5%. Sería obviamente pues dividido para 100. Nos daría pues 0,05 el nivel de significancia, y el cálculo del parámetro P se lo hace pues restando 1 menos el nivel de significancia, que nos daría pues 0,95. Es un valor que vamos a utilizar más adelante. ¿Sí? El valor o el cálculo de este parámetro P. Luego seguimos y dice acá ahora obtener el grado de libertad. ¿Sí? Y en este caso pues vamos a considerar la siguiente ecuación, que dice que el grado de libertad se encuentra pues con la siguiente operación: el número de filas menos 1 multiplicado por el número de columnas y menos 1. Entonces aquí si yo planteo pues aquí la tabla de valores, recuerden aquí ustedes considerar la cantidad de filas y columnas sin tomar en cuenta la fila y columna de los totales. Únicamente vamos a considerar tanto fila y columna solo con los datos, no los totales. Entonces aquí vamos a aplicar pues esta ecuación del grado de libertad en estos datos. Entonces en este caso, como vemos, pues aquí tenemos 3 filas, ¿no? O sea, 1, 2 y 3 filas. Por lo tanto, esta ecuación quedaría 3 menos 1, ya que es, recuerden, número de filas menos 1. Y eso multiplicado al número de columnas, que también en este caso pues son 3, ¿no? 1, 2 y 3 columnas. Sería entonces multiplicado a 3 menos 1. Hacemos pues la resta en cada caso y la multiplicación en cada caso. Y nos va a quedar un grado de libertad de 4, ¿no? Dado que aquí pues es 2 y aquí también es 2. 2 por 2 nos daría entonces 4. Bien, ya está entonces el grado de libertad de nuestro problema. Luego acá tenemos ahora comparar el valor crítico con el valor calculado. Bueno, aquí vamos a colocar entonces todos los datos que ya obtuvimos, como son pues el valor de chi cuadrado calculado, el nivel de significancia pues que era pues el 0,95, es decir, el parámetro que era pues 0,95, y el grado de libertad que era 4. ¿Sí? Aquí tenemos pues el valor de chi cuadrado, el valor calculado. ¿Sí? La pregunta es ¿dónde obtener el valor crítico que dice en esta parte de acá? Bueno, se lo obtenemos pues justamente de esta tabla, ¿no? Que es de la distribución de chi cuadrado. ¿Sí? Y aquí lo que vamos a hacer es, tomando en cuenta los valores del parámetro P y el grado de libertad, vamos aquí a ubicar el valor que corresponde, ¿no? Tomando en cuenta que en el eje pues aquí vertical está ubicado pues los grados de libertad y en esta parte el parámetro P. ¿Sí? Entonces aquí ubicamos entonces en la tabla el grado de libertad, que sería entonces 4, miren, y lo hacemos coincidir con el valor del parámetro P o nivel de significancia, que era el 0,95, que sería en esta parte de acá. Y si aquí notamos pues a ese valor, a ese punto de encuentro, ¿no? Del grado de libertad y de la significancia es 9,488. ¿Sí? Por lo tanto aquí nos pide entonces comparar, ¿no? El valor crítico, que como vemos es 9,488, con el valor calculado, que es 17,06. ¿Sí? Entonces en este caso hacemos la comparación y aquí vemos entonces que el valor calculado, que era 17,06, va a ser mayor que el crítico, que era pues 9,488, que está pues aquí en la tabla. Y luego aquí pues partimos de la siguiente definición, que indica entonces que si el valor de chi cuadrado calculado es menor o igual al valor crítico, entonces se acepta la hipótesis nula, miren. Es decir, si el valor chi cuadrado
calculado es menor o igual al valor crítico, entonces se acepta la hipótesis nula. Miren. Pero si es mayor, entonces se acepta la hipótesis alternativa. Bien. Y si aquí notamos entonces el valor calculado, que es 17,6, vemos que es mayor que el valor crítico. Miren. Sí, ya que pues obviamente 17,06 es mayor que 9,488. Por lo tanto, y de acuerdo a esta definición, decimos que entonces en nuestro ejercicio, dado que el valor calculado de chi cuadrado es mayor que el valor crítico, entonces se rechaza la hipótesis nula y se acepta la hipótesis alternativa. Recordemos cuál era esa hipótesis alternativa. Bueno, decía entonces que los estilos de aprendizaje influyen en el aprendizaje de la asignatura de física. Es decir, si, no son pues independientes, ¿no? Ya que pues el aprendizaje de la asignatura de física depende del estilo de aprendizaje de los estudiantes. Entonces, es lo que podemos poner aquí en esta parte, pues, concluir, ¿verdad? Obviamente, pues el que se acepte o se rechaza la hipótesis nula nos va a dar a nosotros pues lo suficiente evidencia estadística para poder pues fundamentar o concluir en una investigación. Muy bien, entonces hasta aquí llegaría pues esta aplicación de la prueba chi cuadrado. Lo que vamos a ver ahora es cómo obtener este valor justamente pues utilizando la calculadora de pantalla gráfica. Bien, entonces aquí en esta parte vamos pues a regresar a esta parte de los datos sin nuestro problema. Vamos aquí a usar pues la siguiente calculadora, que es justamente pues una calculadora de pantalla gráfica. Sí, entonces aquí en esta parte vamos nosotros a ir a la opción 2 de esta calculadora, que se refiere pues a estadística. Sí, y aquí vamos a ir entonces a la opción que se escoge con la tecla F3, que dice test, que sería pues obviamente prueba, ¿verdad? Pasamos aquí F3 y aquí nos da un menú, ¿verdad? Dice pues la Z, T y chi está aquí, ¿verdad? Y aquí obtenemos pues, o escogemos la opción chi cuadrado, que sería pues con la tecla F3. Bien, en este modelo de calculadora nos lleva directamente pues ya a la pantalla donde se ingresan los datos, ¿sí? Sin embargo, pues hay una calculadora que se usa en el BI, la F9860G2SD. Antes de ir a esta pantalla, pues aparece una pantalla previa, ¿sí? En el que les pide pues escoger dos opciones, la opción GOF o la opción 2-way. Entonces en este caso lo que escogemos es la opción 2-way, dos vías, ¿sí? Para pues ir a este menú de acá. ¿Sí? Es la pequeña diferencia de este modelo con la otra calculadora. Bien, entonces aquí tenemos ya, estamos en la prueba chi cuadrado. Bien, entonces en este caso lo que hacemos aquí ahora es, vamos a ingresar la información de esta tabla a esta calculadora. Y aquí recuerden, si aquí vemos, nos habla acerca de la frecuencia observada, miren, que está pues en una matriz A. Aquí vamos nosotros a ingresar la información en matrices. Si recuerdan que una matriz es un arreglo rectangular que consta de filas y columnas. Por lo tanto, vamos aquí a escoger esta opción que está aquí, que se escoge con F2, que es la opción mat. ¿Sí? Y vamos entonces aquí a la matriz A. ¿Por qué la matriz A? Si aquí regresamos un poco, la frecuencia observada vemos que se encuentra aquí en la matriz A, que aquí está colocado por defecto. ¿Sí? Entonces aquí vamos F2 y aquí vamos a la matriz A. ¿Sí? Y aquí nos vamos ahora a F3, que dice dimensiones. Vamos a colocar aquí las dimensiones. Recuerden que las dimensiones nos habla acerca de la cantidad de filas y columnas que tiene una matriz. Entonces aquí M representa las filas y N las columnas. Dado que en este caso tenemos, recuerden, 3 filas, ¿no? 3 filas, colocamos aquí entonces en M 3 filas. Aplastamos aquí el igual. Vamos a N, que son columnas, que en este caso también son 3. Eso puede variar de acuerdo al ejercicio. Ponemos aquí 3 y damos aquí el igual. Bien. Y si aquí notamos, pues ya se desplegó una matriz que tiene pues 3 filas y 3 columnas. En esta ocasión en esta parte vamos a ingresar la información que está aquí en esta tabla de datos. Entonces colocamos aquí el 50, que es justamente el primer dato, la primera frecuencia observada. Luego tenemos aquí el 30, aquí se ingresa pues por filas. Luego tenemos el 60. Luego vamos con el 20. Luego sigue el 40. Vamos con el 30. Bien, luego tenemos a la última fila que empieza con el 5. Luego con el 10. Finalmente con el 5. Muy bien, ahí está.
Una vez que ingresamos pues esta información, vamos aquí a la tecla igual y vamos a exit. Y aquí ya quedó entonces miren la matriz, puesto pues la dimensión que le pusimos, que es 3×3. Ahí esto me indica entonces que ya está ingresada la información. Vamos entonces a exit, es decir, atrás. Y aquí nos vamos ya a la función o a la parte que dice ejecutar. ¿Sí? Ejecutar. Y aquí vamos a la tecla F1 que ya nos dice calcular. Damos en esa opción. Y si aquí notamos ya nos dio el valor de la prueba chicolado, que nos dice aquí 17,049568,4. Y si aquí vemos pues en nuestros cálculos que hicimos, vemos que justamente pues coincide, ¿verdad? Lo que calculamos, miren, que era pues de 17,06, y aquí en el calculador obtuvimos el 17,0495. ¿Sí? Obviamente la calculadora es un valor pues un poco más exacto que el que hemos calculado acá. Bien, ahora aquí la pregunta sería entonces ¿cómo obtener la frecuencia esperada? Sí, bueno, para hacerlo pues podemos aquí teclear F6, ¿sí? Y si aquí notamos pues en la parte B, ¿sí? De esta matriz que dice B, aquí vamos a tener entonces la información justamente de la frecuencia pues esperada. Damos aquí en la tecla igual y aquí se despliega esta matriz donde ya automáticamente pues se coloca la información de la frecuencia esperada. Entonces aquí ustedes pueden comparar los valores que están aquí en la calculadora con lo que calculamos aquí nosotros manualmente. Miren, por ejemplo aquí si notamos, este empieza con el 42, luego tenemos el 44,8, luego sigue el 53,2, luego va el 27, luego 28,8, luego el 34,2, luego sigue acá el 6, el 6,4 y finalmente el 7,6. Vemos que son valores que coinciden con los que hemos calculado de forma pues manual. Bien, y así pues hemos calculado pues esta prueba chi cuadrado y le hemos pues aplicado en un ejercicio, ¿no?, de investigación. Muy bien.